¿Qué tal, queridos amigos? Una vez más, con dolor, tenemos que referirnos a la única noticia que verdaderamente nos pone contra la pared, la maldita pandemia. Una pandemia que solo en México ha arrastrado las vidas de más de 500,000 de mexicanos según los datos reales y de 143,000 si creemos en los datos oficiales. Una desgracia en toda forma, pero una desgracia que no se ha sabido manejar. Les hago un ejemplo simple. En California, solo en el estado de California, en la Unión Americana, han sido infectados 3,300,000 californianos por el COVID. Y de ellos han muerto 34,000. En México, oficialmente, se han infectado la mitad aproximadamente de los que se han infectado en California, 1,600,000. Pero se han muerto en México oficialmente 145,000 y algo más, oficialmente. Si multiplicamos, ya saben ustedes, por el factor 3.8, la cosa se pone incontrolable. Somos el país del mundo con mayor letalidad, porque se ha dicho que se ha reducido la letalidad nada menos que de 8 a 7 puntos, es decir, de 8% a 7%. Ha estado la letalidad en otros meses en 11%. Pero qué curioso, cuando nos dimos cuenta de que el problema mayor no era tanto el número de muertos, sino la letalidad, el hecho de que con un número menor de infectados que en otras naciones hubieran muerto muchísimos más, entonces el gobierno empezó a afinar las cifras, afinarlas, para que pareciera que la letalidad no era tan grave. Y de 11% que teníamos hace 3, 4 meses, pasamos drásticamente al 7% gracias a la ciencia alquimista del doctor Hugo López-Gatell, el gran farsante, el gran mentiroso y el que será tarde o temprano procesado por lo que está haciendo. Ya verán ustedes, no me lo crean, apúntenlo. El caso es que ahora tenemos que confrontar otro problema. La empresa Pfizer ha decidido, por problemas, según dicen allá, de producción, reducir o más bien prorrogar el envío de vacunas a México un mes más. Precisamente 24 horas después de que el señor López Obrador insistió en que México, como es solidario con todas las naciones de la tierra, iba a ceder parte de sus vacunas a países más pobres. Cuando la responsabilidad del señor López Obrador no es ser el gran samaritano del mundo, no. La responsabilidad del López Obrador es resolver el problema que se está causando en México, porque en realidad no estamos hablando de los números oficiales. Han muerto más de 500,000 de mexicanos como consecuencia del COVID, si aplicamos el factor 3.8, como lo he venido diciendo desde hace mucho tiempo, pero no me hacen caso algunos inteligentes internautas que creen a pie juntillas en lo que dice el gobierno cuando es evidente que nos ha engañado desde el principio de la pandemia. En estos momentos ahora se retrasa la vacunación, pero se ha vacunado gran parte del sector salud, lo cual está muy bien, pero también gran parte de algunos funcionarios públicos abusivos y miembros del partido político en el poder, que son los encargados de distribuir las vacunas. No se dieron las vacunas ni a los hospitales privados, ni a ninguna otra institución que no fuera precisamente la Secretaría de la Defensa Nacional, que también obviamente ha aprovechado la barata de vacunas para el sector oficial
y se han vacunado en medio de la pandemia más trágica de la historia de nuestro país. Bueno, habría que remontarse a la influencia española del siglo XX, pero ya pasaron 100 años y no se ha encontrado una manera clara de frenar estas pandemias brutales que causan tanta merma a la humanidad. Pero ese es México, sí, ese es México, en donde la pandemia ha sido más brutal que en ninguna otra parte. Y eso no es acreditable a que el hecho universal de la pandemia los tiene a todos los miembros de este planeta, los que vivimos en este planeta Tierra, en situación de gravedad extrema. No, es en México en donde peor han rodado las cosas. Y han rodado peor las cosas porque no se ha sabido administrar la pandemia. Porque sencillamente se nos ha engañado, se nos ha mentido. Primero, con los números reales de infectados y muertos. Después, con los números reales de las compras hechas a distintas compañías que han fabricado vacunas contra el COVID. Y ahora, pues, Pfizer no manda las vacunas porque están saturados, atienden a todo el mundo, y porque México debe haberse retrasado en los pagos. Esta es la triste realidad. La vacuna no es gratis para aquellos que crean que el gobierno la va a distribuir gratis. La vacuna sale de lo que aportamos los mexicanos al gobierno. El gobierno no fabrica el dinero, lo generamos los mexicanos. Esto es una cosa que hay que entender antes de empezar a agradecer lo que no es motivo de agradecimiento, sino que es una obligación, una exigencia que el pueblo le hace al gobierno para que pueda cumplir con sus labores primigenias. Y desgraciadamente no lo ha hecho. Por eso ahora, el día de hoy, en la mañanera, se han pasado hablando que si el canciller Ebrard asegurando que ha pagado las vacunas, que no hay problema, que solamente se van a atrasar 28 días, 30 días en distribuir las vacunas que se habían ofrecido, que comenzarían a ponerse a fin de este mismo mes de enero. Y lamentablemente no será así. Tendremos que esperar un mes más, por lo menos, mientras el señor López Obrador, muy ufano, ya estaba presumiendo de que como es altruista, como es el gran samaritano de la vida internacional, iba a ofrecer vacunas, a ceder vacunas, mejor dicho, a otros países más pobres. Entiendo que se refería a otros países más pobres que México, como si nosotros estuviéramos en la posibilidad de regalar lo poco que tenemos. Porque, repito, la obligación del presidente de la República no es estar pendiente de los problemas de otras naciones. Ojalá lo estuviera teniendo una estabilidad económica y una estabilidad sanitaria suficiente. Pero no es así. México es primero y la responsabilidad del presidente es atender a los mexicanos. No fue elegido samaritano internacional, fue electo para cumplir nada menos que con la función de gobernar para los mexicanos. ¿Cómo regala o cede vacunas a otros países cuando ni siquiera ha recibido las vacunas que necesitamos los mexicanos con urgencia? Esta es la más grande falsedad que hemos vivido en la historia de México, el gobierno más falsario de la historia de México. Ya verán ustedes cómo han dado el tiempo. El supuesto administrador de la pandemia, el que tenía que evitar que se expandiera la pandemia, el coronavirus famoso, el doctor López-Gatell, será sometido a proceso. Van ustedes a verlo, porque es criminal su actuación.
como es criminal la actuación del gobierno de México, porque en nuestro país han muerto un porcentaje mucho mayor que en otras naciones. Se tenía una letalidad del 11% hace unos meses y con ese manejo alquimista de la pandemia del doctor López-Gatell se redujo el factor al 7%. Pero sigue siendo muy alto, porque resulta que en países en donde hay millones de infectados, hay miles de muertos. En Estados Unidos, por ejemplo, se habla de 22 millones de infectados y de 400,000 muertos. En México tenemos 1,600,000 infectados, pero tenemos mucho más de 140,000 muertos. Esto es, se mueren muchísimos más mexicanos. Esto hablando de los datos oficiales. Se mueren muchísimos más mexicanos que en ninguna otra parte del mundo. Con esa letalidad que está ahora colocada en 7%, porque hay que bajar la estadística, porque es verdaderamente criminal la actuación del gobierno mexicano. Y ahora, a esperar la vacuna Pfizer. Y a esperar que de verdad cumplan con las etapas que estaban establecidas, porque en este caso nos estaremos yendo hasta el 2022 poniendo vacunas en lugar de salvar a los mexicanos. Lo siento, no me van a callar. Y lo digo, como nunca, con cero cobardía.